Bienvenidos a Espíritu Rebelde, el podcast donde nos atrevemos a hablar de espiritualidad, pero sin pretender alcanzar el nirvana en posición de loto, mientras se nos duerme la pierna izquierda. Aquí no venimos a vibrar alto ni a demostrar cuántos minutos podemos meditar sin pensar en la cena. Venimos a cuestionar, a reírnos y a desarmar esa espiritualidad moderna que a veces parece más marketing que misticismo. En este espacio mezclamos reflexión, humor y un poco de irreverencia para mirar hacia adentro, sin necesidad de hacernos un nudo de yoga. Y hoy nos metemos con un clásico del yo siento, la intuición. Esa vocecita interior que puede ser a veces un pepito grillo, que puede ser tu guía espiritual, sí, está bien, o tu diablillo justificando el desastre que vas a hacer después. ¡Dentro, cabecera! Te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Espíritu Rebelde. El podcast sobre la espiritualidad que no te dejará indiferente. Si te has cansado de la espiritualidad aséptica y consumista de escaparate, de que te intenten vender cursos y retiros a granel, este es tu lugar. Acompáñanos en este viaje irreverente, crítico y lleno de humor, donde llamaremos a las cosas por su nombre. Descubre qué hay más allá de la espiritualidad de moda de nuestros días. Somos Yaisa y Anabí. Somos Espíritu Rebelde. Únete a la rebeldía. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ya sabemos que ha pasado como muchos meses. ¿Cuántos meses han habido? ¿2 meses? No me hagas. ¿3 meses? Esto no se pregunta. No estábamos muertos, estábamos de parranda tampoco. No estábamos de parranda tampoco. Se nos alargó un poquito la siesta. Sí, la vida no nos ha pasado, nos ha atropellado, nos ha dado vueltas. Y agosto se juntó con septiembre y septiembre con octubre y octubre ya casi con noviembre. Entonces, así que no es que estábamos de parranda ni estábamos muertos tampoco, es que la vida nos atropelló con un camión de estos de tantas toneladas. Pero bueno, aquí estamos otra vez de nuevo. Y con temita. Y con Temazo. 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 Sí, porque creo que este tema puede ser muy controvertido de una forma, además como nosotras los tratamos, que es como más ir ahí al puntito, a la llaga, a hacer pupita, pues a lo mejor alguno puede decir, ay, qué dolorcito. Pero yo creo que es un tema muy interesante y que nos puede llevar a reflexionar un poco y también a sacar muchos subtemas dentro de este tema, ¿no crees, Anaví? Sí. Desde el que piense que la intuición son simplemente pamplinas, de, no sé, brujitas. De brujitas o de locas. De loquitas, como las llaman. O el mismo que está ya loco perdido, que todo es una señal. Exactamente. Todo es una señal. Entonces, Así que, sí. vamos a indagar un poquito y... Y vamos a intentar quedarnos en el medio, ¿verdad, Navi? Exacto. Vamos a intentar quedarnos en el medio. La virtud está en el centro y eso es lo que vamos a intentar un poco y profundizar un poquito, ¿no? Hay muchas ideas que tenemos que ir desarrollando. Exacto. A ver cómo nos sale esto. Sí, siempre es un experimento. El que Sí, nosotros nos pongamos a grabar el podcast es un experimento. Y realmente tengo que decir una cosa para todos aquellos que nos escuchan y que nos ven. ¿Por qué no hacemos un podcast todos los meses? Porque esto lo hacemos porque queremos y para divertirnos y para reírnos y para decir, ay, pues pasamos un rato divertido, Naví y yo, con todo lo que nos oyen. No es una obligación, es una devoción, podríamos decir. Y por eso a veces tardamos tanto, porque no nos viene la inspiración, porque los días pasan volando,
O las porque responsabilidades le exactamente, pueden o sea, porque quizá también por eso a veces no nos inspiramos, ¿no? Pero sí, sí, hemos tenido un momento así un poquillo sequito sequito de ¿de qué inspiración, sí. hablamos? ¿De qué hablamos? No tengo ni idea. Sí, 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 fue un pero momento sí, totalmente ay, de sequía, de sequía sí, sí, inspirativa. sí, Pero sí, bueno, aquí estamos otra vez y como siempre vamos a empezar dando un poquito un contexto exacto. histórico, digámoslo así, que esa es la parte que Navi siempre me dice, habla tú, No, esto lo haces tú. eso lo haces tú y ya está. Bueno, como siempre decimos, no somos ni historiadoras, ni antropólogas, ni arqueólogas, ni nada por el estilo. Lo que tenemos es una recopilación de datos que hemos buscado, chimpum, ya está, no sabemos más. Si hay algún historiador doctor en la materia y nos quiera decir, pues eso no es así, pues que pongan un Correcto. comentario que nosotros, que nosotras lo resolvemos en un momentito, vamos. Bueno, pues la palabra intuición viene del latín intuere, creo que se pronuncia así, no lo sé. ¿Qué significa mirar hacia adentro? Eso que realmente a nosotros nos cuesta tantito. Ujú. Entre miles de millones de excusas, no queremos mirar hacia adentro. Bueno, pues eso es lo que significa. Y se hablaba de intuición desde la antigua Grecia. Para Platón, era la forma más pura del conocimiento, el contacto directo del alma con el mundo de las ideas. No había razonamientos, era una visión interior instantánea y casi divina. Mientras que Aristóteles fue el colega más terrenal, y para él la intuición era la base del pensamiento lógico. Ese Todo momento lo en contrario. que, exactamente, ese momento que dice, ay, ese El momento de momento eureka, ¿no? Como, eureka, más o menos. Oh, pues eso. bueno, suena más como inspiración, ¿no? Más Sí, que más que como nosotros conocemos la intuición, ¿no? exactamente. Es una verdad que no hay necesidad de explicarla. Es ese momento en que ves la verdad sin necesidad, ni sin necesidad de una explicación. Digamos que la intuición era el primer ladrillo para él del pensamiento y no el sustituto de pensar. ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media, aunque es una época bastante oscura y bastante ligada a todo el tema de la religión, aquí los teólogos cogieron esta idea y decían que la intuición era una forma de ver a Dios directamente, sin intermediario. Oh, nos volvemos a elevar aquí y Ujú. volvemos a ver a Dios sin intermediario. Después, con el tiempo, con los filósofos modernos como Descartes o Kant, que empezaron a poner límites. Kant decía, por ejemplo, que la intuición es la forma en que percibimos el mundo antes de entenderlo racionalmente, es decir, nada Ah, mágico, nada esotérico, percepción pura y dura aquí, ya está. ujú, ujú. Y después tenemos también las diferencias, o yo lo vi súper interesante, ¿no? Cómo vemos nosotros en Occidente el tema de la intuición y cómo lo ven en Oriente. Son dos cosas totalmente distintas. Mientras que en Occidente tratamos de definirla con palabras, en Oriente simplemente prefieren experimentarla. Mm. Ellos van un paso adelante que nosotros. Ellos son menos de racionalizar todo y más a lo mejor sentir. En el budismo zen, la intuición es eso que surge cuando la mente deja de pelear con la realidad. Ajá. No es pensamiento, es percepción directa y lo llaman satori. Ese momento de, ajá, como la eureka de antes, que te cambia la forma de ver absolutamente todo. Mientras que en el hinduismo, la intuición está asociada a buddhi, la Mm. inteligencia superior, lo que aparece cuando el ruido mental se apaga y lo Mm. que queda es silencio y claridad. Entonces, digamos, ese es el contexto histórico-cultural que hemos recapitulado para un poquito entrar en el tema de la intuición. Pero yo tengo una pregunta para Navi, a ver qué es lo que cree ella. Para ti, ¿qué es ser intuitivo? Porque estamos hablando mucho de la intuición, pero ¿qué es ser intuitivo? ¿Qué es tener intuición? Yo creo que tiene que ver mucho con el saber, pero saber con, diría el saber con mayúscula, ah, de ir más allá de lo que puedes conocer con tu mente analítica, ¿no? Si no es algo
más allá, que no se puede explicar, pero que de alguna manera te está dando una información incluso más verdadera que lo que puedes, de las conclusiones que puedes sacar, ¿no? Con tu conocimiento racional, ¿no? Es una verdad, para mí es como una verdad muy pura. Lo que pasa es que cómo se llega, y realmente creo que eso no se puede explicar. Se puede, como un músculo, creo que es algo que se puede trabajar, se puede entrenar, pero tú no le puedes explicar a alguien, es que mi intuición me ha dicho, creo que es algo, de verdad, yo no sabría explicar, pero creo que todos hemos tenido momentos de ese saber, ajá, tú sabías algo y sabías que era verdad, pero no podías explicar por qué sabías que eso era así, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? Eh, creo que creo que es parte de la cosa, que es que no se puede explicar, porque siempre intentamos explicar todo lo que entendemos de forma racional, pero es que eso no se puede explicar de forma racional, lo que no quiere decir que no sea cierto o verdadero. ¿Tú cómo lo Sí, ves? a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de, para mí es eso lo más puro o es la percepción interna de lo externo, a lo mejor podría decir así, ¿no? Pero también hay que tener muy en cuenta, desde mi punto de vista, que primero que se entrena. Para mí es algo que todo el mundo puede ser intuitivo, todo el mundo tiene esa intuición ahí, porque al fin y al cabo yo, para mí la intuición tiene mucho que ver también con lo que sería el instinto animal, todos somos animales. Mm. Pero sí que es verdad que hay que entrenarla mucho, sí que es verdad que para mí hay que entrenarla no para alcanzar el nirvana y hablar con Dios, Buda, me da igual cómo lo llamen, no, sino porque al fin y al cabo tiene como muchos velos debido a todas nuestras experiencias, debido a todos nuestros condicionamientos, debido a todo eso, hay muchísimos velos en esa intuición que nos pueden distorsionar incluso la intuición. Ya. Ahí también la racionalidad o la razón entra en juego, no sabemos bien si es intuición, si es razón, porque no estamos conectados a eso o no nos atrevemos a conectarnos del todo a eso, ¿no? Yo creo que el entrenamiento tiene que ver sobre todo con el entrenar, el reconocer, ¿no? Cuando llega, porque yo creo que es como tú dices, todo el mundo lo tiene, lo que pasa es que no, si no conectamos, lo tienes delante tuyo y no lo vas a ver nunca. Entonces Exactamente. el entrenamiento es para cuando llegue el momento de, ahí va, ¿te has dado cuenta? Sí. Eso, y cuanto más lo entrenas y más empiezas a tener esos momentos de, mira esto, te resulta más fácil reconocer o sentir, es como una sensación de sentir, es por aquí. Y con respecto al entrenamiento de la intuición, ¿cómo la entrenarías tú, Anaví? Mm. Bueno, yo tengo, Anaví hizo sus deberes también. yo hice mis deberes y de hecho os voy a dar una herramienta maravillosa es que de verdad es algo que lo puedes usar para, vamos a ver, yo lo hago no para entrenar mi intuición, pero ha sido como un efecto secundario maravilloso, vamos a decirlo así, ha sido un efecto secundario y es la práctica de yoga nidra, que básicamente es, yo no sé si en el podcast alguna vez he hablado del yoga nidra, pero No estoy yo creo que segura. no, yo creo Creo que que no. no. Deberíamos hacer uno hablando de Deberíamos yoga hacer uno nidra, sobre, ¿verdad? sí, porque a mí me parece de hecho, una de las prácticas, si no la que más, de las más fascinantes del yoga, de verdad.
Y de lo que se trata con el yoga nidra es de reprogramar tu mente. Se trata de eso, ¿no? De romper ideas limitantes Mm. o patrones de pensamiento que te están, sí, que te están limitando. Y puedes ir más allá, incluso usarlo como para manifestar, pero y al fin y al cabo, lo que estás haciendo en esa práctica es dejas todo dormido, pero todo, absolutamente todo, hasta tu mente analítica y racional, y te puede parecer que estás durmiendo, pero no estás durmiendo. Eres consciente, pero no estás pensando. Es una cosa muy rara, ¿vale? Si entras y luego cuando sales dices, ¿dónde me he metido? Porque es un poco como cuando te han puesto una anestesia y sales y dices, ¿dónde ¿En estaba? dónde estuve? ¿Verdad? Porque te parece que ha pasado un segundo y has dicho, ¿qué pasó? ¿Dónde? uh, pero bueno, es diferente. Vamos a ver, ahora todo el mundo, ¿vamos a ponernos anestesia? Va a hacer, no, no es lo mismo. Pero bueno, No es te chutes anestesia, no pasa nada. para hacer una, no sé, un paralelismo, ¿vale? De si alguien ha tenido esa experiencia, a qué se podría parecer. Y una de las cosas que hacemos durante Yoga Nidra para llegar a esos niveles de conciencia en los que, digamos, son niveles de conciencia más puros, en los que básicamente lo que haces es unirte con la conciencia universal, que al final es eso lo que quieres hacer. Una de las cosas que haces es intentar activar la glándula pineal. Y la glándula pineal, esto es una cosa que hoy queríamos hablar porque tiene muchísimo que ver, o podríamos decir que tiene mucho que ver con la intuición. De hecho, has mencionado antes de varios filósofos de cómo veían que era la intuición y tal. No sé si has llegado a decir de Descartes. Lo mencioné, ¿No? pero Lo quería has que tú, mencionado, pero... sí, Uh-huh. pero que tú hablases más ahí en profundidad con él. Por Hablar con él. Hola, ejemplo... Descartes, vamos a ¡Hola, hablar, voy a hablar Descartes! contigo. Déjame que me conecte, cling, cling. Este hombre decía que la glándula pineal es el lugar físico, la ubicación física del alma. Y aunque la glándula pineal, por supuesto, tiene su función, digamos, más humana. Hormonal, básicamente. Exacto, tiene su función que lo que hace es, más que nada, regular el ciclo circadiano. Tiene muchísimo que ver con las fases del sueño, y esto es súper interesante porque, como estoy diciendo, en el yoga nidra lo que haces es entrar en un estado de sueño yógico que está todo dormido menos tu conciencia. Y si la glándula pineal es lo que regula los estados del sueño, me parece brutal ahí la correlación que existe. Se dice entonces que esta glándula tiene como es como un puente, ¿no?, entre lo humano y lo divino. Porque regula muchos de de las funciones, ¿no?, físicas que necesitamos para estar vivos y sanos. Por ejemplo, es la glándula que segrega la melatonina para Interesantísimo. que está como diciendo, oye, es hora de irse a dormir. Pero es que además, si tú aprendes a activar esa glándula, puedes hacer que produzca, y esto, atención, aquí se puede armar la marimorena, pero es que la glándula pineal produce DMT, que es una sustancia
¿cómo se dice? Una sustancia Que altera alucinógena, pero sí, pero natural y sin pero el de forma efecto de... natural. Cuando yo hacía el curso de yoga nidra y estábamos hablando de estas cosas, y llegando a las conclusiones, es que me acuerdo perfectamente que la profesora iba a decir, y como veis, es que no hace falta drogarse. Es que no hace falta drogar porque hay drogas que se pueden usar para entrar en esos estados Alterados de conciencia, digámoslo y así. de conexión con algo divino, y es que no hace falta. Y realmente esos momentos, yo siempre digo, no quiere decir que cada vez que hagas yoga nidra vas a estar así, o un shavasana, y te vas a elevar al quinto cielo, no. Pero como todo en esta vida, y siempre lo decimos, es práctica, 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 constancia. Y sí que es verdad que sin hacer nada, para nada espectacular, se pueden, mm, se pueden dar cosas muy, muy profundas, sin necesidad, pero de verdad, es que sin necesidad de hacer nada, de tomar nada, ni de gastarte Los dinerales los en dinerales, ni retiro. irte a... No, no, es que con algo muy simple uh, puedes llegar a hacer cosas bastante interesantes. Y yo diría que con esta práctica de yoga nidra, al estar conectando una y otra vez con esos estados de conciencia que van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados en el día a día, porque es así, ¿no? Yo no puedo, no hay un interruptor que diga clic, lo apago la mente, no, no puede ser. Entonces, siempre estamos escuchando nuestro razonamiento lógico y es muy difícil escuchar esa otra voz que, como tú decías antes, todos tenemos esa voz. Pues yo invito a todo el mundo que pruebe, porque para mí personalmente, yo creo que para mí ha sido lo que más me ha ayudado en ese sentido. A darle un poquito de espacio a esa voz o sensación que te está diciendo cosas que tú de verdad no puedes explicar, pero de alguna manera tú lo sabes. Y a veces son muy locas. Si quieres, luego podemos Sí, entrar en luego algunos hablamos. Sí. ejemplitos. Y no tiene por qué. Yo con esto no quiero decir, yo las decisiones de la vida las tomo. Me voy a meter en un yoga nidra y le voy a preguntar que me. ¿No? ¿Qué tengo que decidir? ¿Sí o no? No, no es para eso, sino es... yo creo que es más el crear como un estado dentro de ti en el que confías más en esa voz Interesante. interior, ¿no? Y no es como una Interesante eso. bolita mágica. ¿Qué vas a ¿Me preguntarle compro el allí? coche? Ha dicho que sí, sí, venga, sí. No, O no es o eso. vamos a sacar las cartas Ese. que muchas viven con el oráculo en la mano. Y sí, es verdad, muchos viven con el oráculo, sobre todo muchas viven con el oráculo en la mano para preguntar absolutamente de todo y al final hacen lo que les sale y a lo mejor las cartas le dieron por ahí, no, pero ella al final va por otro lado. Bueno, eh, una de las cosas que sí que me he dado cuenta últimamente es que en estas corrientes nuevas de New Age, eh, como que se le da muchísimo peso a la intuición y se habla de la razón como si fuese una cárcel, Mm. cadena que impide tu libertad, porque hay que sentir, hay que intuir. Y Y la yo cuestión estoy también es, ahí, pero ¿cómo? ¿No? Porque escuchas sí, mucho como, escucha tu intuición. ¿Cómo? 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 ¿No? Sí, es decir, incluso, a ver, incluso teniendo una intuición súper mega limpia y súper mega conectados, que creo que ninguno de los que estamos en este plano, llámalo realidad 3D, la tenemos porque si no, no estaríamos aquí, básicamente, desde mi punto de vista. Pero bueno, incluso teniéndola así, súper, wow, chachihuachi,
yo creo que no es que haya que decir, ay, sigo mi intuición al 100%, sigo mi razón al 100%. No son realmente, no, no son No son enemigos, contrarias, no ¿no? son No son enemigos. enemigos. Yo creo que esta nueva tendencia New Age de elevar a la enésima potencia la intuición hace que, volveremos si quieres o ya lo tratamos aquí directamente, hace que no seamos responsables también de esas decisiones que tomamos, porque es Mm, como, ay, como me lo ha dicho la intuición. Y a lo mejor te has cargado lo más grande has arrasado en muchas cosas y has hecho mucho daño a muchísima gente, pero es que me lo ha dicho la intuición. Realmente te lo ha dicho, volvemos al principio, ¿no? ¿Realmente es tu intuición la que te lo ha dicho? ¿O qué O son, podría ser? ¿O qué podría exactamente. ser? O ¿Qué son tus piensas miedos, también? tus carencias, exactamente, ¿no? Entonces, es un poco de esas dos cosas. Y después es como, incluso teniendo esa intuición súper clara, yo sé hacia dónde tengo que ir, pero la mente, la razón, me ayuda a crear ese camino para ir donde me dice mi Ujú, intuición. No creo que sean contrarias. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre una y otra, porque al fin y al cabo somos los dos, somos un animal intuitivo y un animal racional. Entonces, ujú. que se confluyan las dos cosas y la razón tiene que estar al servicio de la intuición o al servicio nuestro, no al revés. Es lo que yo pienso realmente, ¿no? Ujú. Así que no sé si tú has visto algo, tú has visto mucha gente o sabes de mucha gente que realmente arma la marimorena, como se dice, siguiendo a su intuición. No lo sé. De hecho, yo conozco más El otro lado. el lado opuesto de intuición. No, porque es que, vamos a ver, yo algunas veces me pasa que hablo de algunas cosas y siempre me dicen, yo es que soy más de ciencias. Y de hecho, esto es algo que también yo quería comentar hoy. Me parece estupendo. De hecho, es que la ciencia es algo maravilloso. Pero y quiero iniciar esta bella relación simbiótica entre la ciencia y la intuición, porque es que, vamos a ver, este genio, Einstein, dijo, una cita maravillosa de él, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un leal siervo. Ese hombre era un científico, ¿vale? Con esa cita quiero que nos abramos un poquito a... No tienen por qué ser cosas excluyentes, ¿no? Y de hecho, es también súper interesante cuando te pones a investigar sobre esto, que no son pocas las personas científicas que están estudiando este tema. Sí. Porque, bueno, y como tú has relatado súper bien al principio, esto viene desde la antigüedad, ¿no? Es algo que desde todas las civilizaciones ha sido algo que ha llamado la atención y que hemos intentado entender uh, por algún motivo, en algún momento en nuestra sociedad fue como la intuición quedó ahí, Mm. patriarcado. Volveremos a ello luego. Hago una nota mental. El caso. ¿Qué dice la ciencia a todo esto? Pues me gustaría hacer mención a dos cositas. Por una parte, un estudio que hicieron, voy a intentar explicarlo escuetamente, ¿vale? Porque cuando me Uh, pongo a explicar, y el experimento trato de... te lías, te lías. Me lío un poquito, vamos a ver. El experimento era muy simple. Había montones de cartas y había montones buenos y montones malos. Y la gente tenía que ir uh, mirando a ver cuáles eran las cartas y en algún momento se daban cuenta, uff, este es el montón malo. Y en una segunda ronda lo volvían a hacer. ¿Cómo era? Espérate, ya me empiezo a liar. Ya se me ha liado, ya. El Ya caso, salió. en una ronda lo hacían, tenían solo que ir como
tú ves viendo las cartas que salen y haciendo tus deducciones te vas a dar cuenta cuál es el montón malo de cartas. Ok. Estaban racionalizando. Y luego era como, ahí tienes montones y a ver tú qué... Dejaban como, a ver qué ¿Qué sientes tú, pasaba? a ver qué sientes, ¿vale? Bueno, pues en la ronda de a ver qué sientes, mucho antes de lo que se había adivinado, cuando iban mirando y racionalizando y ¿te has dado cuenta de la que han salido antes? Ay, entonces, el caso es que cuando iban a coger una carta, ellos ya sentían, uff, va a ser mala. Era Mm, como, era la intuición y no era una percepción o no era una conclusión que habían alcanzado de forma racional, sino era el cuerpo reaccionaba, porque el cuerpo ya había percibido. De lo que se trata es que la intuición son estímulos que el cuerpo nota antes que nuestra mente. mm. Eso es lo que la ciencia estaba intentando probar con eso, ¿no? Que el cuerpo sabe antes que la mente. Eso por una parte, esa es una de las conclusiones, ¿no? A la que se llegó. Y otro estudio, yo no sé si has escuchado, a mí me pareció una cosa que es que yo cuando lo vi fue como, no me lo puedo creer, esto es para hacer una película. Hay una neurocientífica, se llama Julia Morsbridge, que dice que la intuición son recuerdos de otra línea temporal. Claro, hay diferentes líneas temporales. Tú en otro momento, en otra línea temporal, ya has vivido eso. Y cuando tú sientes, ay, esto es así. Mm. No es una intuición, es que ya lo sabes, es un recuerdo. Y a mí me hizo la mente como, wow. Creo que deberíamos investigar más los trabajos de esa mujer. Me parece fascinante. Pero lo que quiero decir, cuando la gente me dice, yo es que soy más de ciencias, pero si es que la ciencia ya te está estudiando estas cosas, ¿por qué, por qué está tan mal vista la intuición? Eso es buena pregunta. Porque yo creo que todo aquello que haya tenido que ver con el más allá y el más allá no religioso, vamos a hablar claro, porque lo Mm, religioso está estipulado, está regulado, está controlado, sino lo más allá no religioso da miedito, mm, nos hace preguntarnos muchas cosas y entonces simplemente, y sobre todo, ahí volvemos otra vez con el tema del patriarcado, porque al fin y al cabo la intuición está muy relacionada con la mujer, pero no es porque nosotras tengamos más intuición que los hombres tienen exactamente igual la misma intuición que nosotras, pero sí que es verdad que nosotras nos comunicamos con el mundo de otra forma diferente que a lo mejor ayuda a que nuestra intuición nos hable más claro a sea más veces, clara, ¿no? Sea más clara. básicamente, ¿sabes? No es que no tenga, sino simplemente a lo mejor es que por la forma en que nos relacionamos nosotros con el mundo, a lo mejor la intuición No está sé, más es más presente. accesible, Puede ser. quizá. Entonces ahí tenemos nuestro gran patriarcado haciendo de la suya desde que la religión se estipuló como religión y pasó a ser de matriarcado a patriarcado total, ahí chuch, chuch, chuch. Y yo creo que ha sido por eso. Y date cuenta que incluso esos que te dicen, no, es que yo soy muy de ciencias. Las ciencias para esta sociedad tiene una energía muy masculina, Mm. desde mi punto de vista. Y yo tenía una pareja hace mucho tiempo que me decía, no, es que yo soy de ciencia. Yo le hablaba de todo esto y decía, no, es que yo soy de ciencia. Ojo, yo soy de ciencia, puras, Es además. verdad, tú eres Yo de soy de ciencias ciencias puras, total. puras, puras. Entonces, cada vez que me hablaban de esto y yo le Y hablaba tú, de y esto, yo, claro, yo decía, y yo también. Y siempre decía lo mismo. El mero hecho de que a día de hoy no tengamos los medios suficientes para decir que algo existe a través de la ciencia, a través del método científico, no significa que no que no exista. exista.
chimpún. Se creía en su momento, se creía que la Tierra era plana. Algunos todavía lo creen, por desgracia. Corramos ese tupido velo. Algunos han vuelto a creérselo. Han vuelto a creerse, exactamente. Entonces, algunos han vuelto a creerse esa cosa, pero en su momento se creía eso, hasta que hubieron los medios necesarios o realmente se volvió a rescatar la sabiduría mucho más antigua, que de ahí se decía claramente que eran redondos, básicamente, y se estableció a través de un método científico que los planetas son redondos. Entonces, no significa que la intuición no exista, no significa que aquello que nosotros llamamos alma, espíritus, todo eso, no exista. No, porque hoy por hoy, como decía Navi, hay muchísimos neurocientíficos que están investigando todo esto. Hace poco, relativamente pocos años, se hablaba de la genética pura y dura. Ahora se está hablando de la epigenética y lo que la epigenética hace realmente con nuestra genética. Entonces, y la epigenética está condicionada por muchísimos factores, por factores externos a nosotros. No solo la genética de tus antepasados. No, son factores externos que nos afectan. Entonces son cosas que la ciencia va avanzando. Y cuando alguien te dice, es que soy muy científico, Tenemos aburridos, solo que te pasa. abre un poquito la mente. Ser Sí, ¿no? ¿Verdad? Abre la mente, básicamente. Sí, yo qué sé. Entonces, bueno, estamos en ese discurso de ciencia, de racionalidad, de misticismo, intuición, y para mí van todos de la mano, realmente. No hay una cosa que tú digas, es que no, pueden ir de la mano perfectamente. Y al punto en el que llegaste antes, ¿no? Eso de que el cuerpo nos dice, realmente nos avisa o nos está dando lo que muchos llaman la intuición, es que a partir del cuerpo. Para mí eso es súper importante. Y yo lo llamo digamos, ese instinto animal primario y más puro. Un animal sabe lo que tiene que comer, sabe por dónde tiene que ir. Y sí que es verdad que muchas veces lo sabe por experiencia, pero otras veces no lo sabes por experiencia. Y ese es su instinto, exacto. Cuando va a haber un terremoto. Exactamente. Y para mí esos son los instintos animales que todavía nosotros, por mucho raciocinio que tengamos, seguimos siendo animales. O quizá por eso, porque lo tenemos tan desarrollado que para acceder a esa otra forma de conocimiento que, como hemos visto en todas esas diferentes civilizaciones o momentos de la historia, de hecho, todo el mundo, creo que una cosa era el denominador común, y es que estaban siempre poniendo a la intuición por encima. Sí. Sí, de alguna forma de otra, de alguna variante o de otra, pero era como una forma más pura. Más pura. Y que no necesita de explicación. Exactamente. Y ese es el problema, ¿no? Porque es que hoy en día, si no hay explicación, no vale nada. No existe. Directamente. Porque, y vamos a ver, por otra parte, yo lo comprendo, porque sí, si tú no puedes explicar algo, ¿cómo vas a convencer a alguien? No, es que en mi intuición te va a decir, colega, me la suda. Bueno, pues entonces explícamelo. voy a meter el dedo ahí en la super mega llaga, sí, pero así voy a meterlo así. Entonces, los millones de personas que siguen una religión determinada, ¿cómo explicas el concepto de Dios? ¿Cómo explicas? Eso yo no me estoy metiendo en el que no existe ni nada por el estilo. No es eso. Pero sí que es verdad que llegamos a puntos que no se pueden explicar las cosas. Que para ti puede ser una verdad, para ti puedes sentirla, para ti puedes vivirla, y no hay explicación para eso. Y hoy en día lo más curioso del asunto es que incluso estos temas tan controvertidos están intentando dar una explicación científica para estos temas tan que no hay una explicación que tú digas, es así. Pues vamos a intentar dar una explicación científica a todo esto. A todo esto. Pero sí, es que es un temita un poco
Un temita un poco mm, así. Pero bueno, yo quiero ir al meollo, al caso práctico, Navi. Vamos a sí, saltarnos muchas cosas y vamos vamos. a ir al caso práctico ahí. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido, a mí me ha pasado, ese momento de, ya esa por ahí no vaya. Mm. O ese momento de, uy, mira el sol chungo, tengo una luz muy chunga, lo siento, pero es que Sí, aquí bueno, están las luces muy chungas, muy yo estoy raras. teniendo aquí también como las 4 estaciones de Vivaldi. Igualmente, es como una cosa muy rara hoy, las luces. Bueno, volvemos otra vez al punto. En ese momento en el que Ya, algo Isa, te por ahí dice, no. por ahí Y no, tú por ahí te y yo, metiste. ay, venga, vamos. O Vamos esa a ver, pero persona espérate, no. es que yo creo que no me he enterado. Espérate, espera. Venga, Y ahí te metiste. ya, exactamente. Y es más, a mí sobre todo me suele pasar con las personas. Y Mm. seguro que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Ay, que me estoy volviendo blanca, estoy siendo un espíritu. ¿Qué tal? Me estoy volviendo blanca, pero bueno, da igual. Yo sigo aquí, es que me estoy iluminando. No, porque te estás acordando de aquella De persona aquella me estoy volviendo que tú te blanca. metiste por allí, aunque tú Sabía que escuchaste no. algo dentro de ti diciendo, ya Isa por ahí no, y tú igual te metiste Exactamente. así de blanca, te Y quedaste, exacto, amiga. igual. A mí me suele pasar mucho con la gente. Eso de que tú conoces a alguien y tú haces. "Mm, Ah, ajá. Y esto es, nosotras queríamos mm". hablar también de intuiciones reales y fallidas. Y yo creo que ese es uno de los ejemplos maravillosos. Tú ves a alguien y ni habla Y y haces. te da, Se te por encoge favor, así la tripa, se te hace un algo, nudico y tú algo. Tú no dices. puedes decir, está raro, está Sí. raro. Amiga, escúchate, está raro. Hay algo raro ahí, ¿verdad? Sal por pata, mi Sal ciela. por patas. Cierra capítulo. Exactamente. Pero tú dices, ay, qué mala persona soy, porque ahí entran todos los ¿Verdad? Bling, 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 bling. condicionamientos racionales, sociológicos y demás. Ay, mira, tú estoy juzgando a esta persona, a este chico, a esta chica, y ni siquiera ha dicho una palabra. No vayas a juzgar ya esa, mira, qué mala persona eres. Y tú. Y Ujú. luego, a mí no me gusta nada ese refrán, pero lo de piensa mal y Y acertarás. acertarás, sí, Pero a veces que es así. las abuelas tenían razón. Sí, ¿Qué era eso? sí. Entonces yo, después de muchas experiencias en las que he salido, como se dice en mi tierra, Un poco escaldada. escaldada, exactamente, es como, me escucho y si mi pancita, si mi tripa me dice, no, es Ujú. como, no, Yo y creo, ya. Y tú ni lo me lo ves, planteo, ¿sabes? Es no. Ya yo dejé creo de que planteármelo. Yo creo que vamos a ver, y todo el mundo la hemos cagado en esa manera, ¿no? Pero yo creo que eso es parte del aprendizaje también, no, del entrenamiento. Estábamos Claro, hablando claro, del claro. entrenamiento. Pues lo que A hay que hacer base es de como una... cagarla en la escucha. Exacto, y hace como una nota mental. ¿Te acuerdas cuando qué sentías y vuelve, ¿no? Y cuando analices la situación y qué pasó, yo creo que es súper importante cuando estemos analizando en retrospectiva cómo te sentías. Hay que hacerse esa pregunta, ¿cómo te sentías? Porque ahí hay una información que en el Claro, momento inicial te la saltaste. exactamente. Y no estamos hablando de que esa persona te haga espejo ni que te esté mandando cosas y que tú estés viendo cosas dentro de ti. No, 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 no es nada de eso. Es algo incluso anterior a que esa persona diga hola, ¿sabes? Es anterior a todo eso. Es algo que tú dices, va a ser Mm, que no. mm, Va a ser que mm. no. Lo siento, pero no. Haz caso cuando vayas, cuando sientas ese no, haz caso. Es mi recomendación después de muchos Mm. palos. Sí, Incluso sí, en sí. situaciones también, en situaciones de no, no. Y es no. O sí. También hay Uy, momentos de espérate. sí. Ah, claro, hay Buah, momentos de y es sí. como sí, 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 y tienes que, Sí, y como un caballo sí, trotando, sí. vas
y luego dices, Dios. Yo tengo un ejemplo. Yo tengo un ejemplo de esto. Ejemplo de sí, venga. De sí, brutal. Y yo no sé si tiene que ver también con el hecho de la transformación que ocurre cuando te conviertes en madre. Y ahí yo creo que es muy bello también porque yo ahí de verdad, vamos a ver, ahí ya llevaba yo tiempo haciendo mi yoga nidra porque tenía mucho sueño. Yoga nidra. Yo hacía yoga nidra porque tenía sueño. Estoy bajando la luz a ver si me dejo de estar más Sí, tan... venga, Ay, que se mejor. te quite un poquito Que se el quite un poquito de fantasmeo. fantasmeo, sí. Venga, yo la Pues de la que estabas haciendo porque tenías mucho sueño. sí, me metí ahí y de hecho me empezaron a pasar unas cosas de ¿qué es eso? Y yo todavía no me enteraba muy bien de qué era el yoga nidra. Yo en mi ignorancia ya estaba ahí, pero es que no tienes que saber, es que esa es la cosa. No tienes, de hecho, cuanto menos sepas, mejor. El caso, yo estaba ahí trabajando mi yoga nidra, y tenía a mi niño 3 meses, ¿vale? Y él era ¿Dentro un o niño fuera? Fuera. fuera. Fuera, vale. 3 mesecitos y un niño súper sano. Sí que tenía su problema con los dientes, que fue a partir de los 2 meses ya nos dio la guerra. Pero bueno, en general, un niño, ¿sabes? Siempre súper sano, ¿vale? Bueno, pues un día le da fiebre y vamos a ver, le da, se puede poner, ¿no? Entra fiebre y además a los bebés les pueden dar una fiebre que dices tú, si fuera un adulto yo me espantaría. Pero en los bebés es normal, ¿no? Que suba mucho. Bueno, pues él tuvo una fiebre ligerita, ¿vale? Que no era nada fuera de lo común. Bueno, pues yo recuerdo de medirle la temperatura y decir, hay que ir al hospital. Hay que ir al hospital. Pero fue una cosa de, hay que ir al hospital. Y esto es, no nos conocíamos ni siquiera ya, Izabo. Estábamos en No, porque, Múnich. Estábamos en claro, Múnich. Hay que ir al hospital. El padre se queda ahí como, ¿para ¿qué qué? hace? Bueno, espérate, ¿no? Y además, aunque me lo vio en la cara como, ¿qué pasa? Hay que ir al hospital. El caso, nos vamos al hospital. Y cuando llegamos, le empezaron a hacer algunas pruebas y enseguida se dan cuenta, ¡uy! Este niño tiene una infección del tracto urinario, pero vamos, está súper... O sea, genial que hayáis venido porque esto lo hemos cogido tan pronto que... y de hecho estuvimos unos días en el hospital, que si no hubiera sido eso, hubiera sido otro tema. Y recuerdo el comentario de la doctora de qué suerte que hayáis venido. Y yo era como, es que yo lo sabía. Y yo no podía explicarlo. Pero era como esto no es solo una fiebre leve porque los niños se pillan 1000 cosas. Era como, hay que ir al hospital. Sí. Entonces Sí. hay momentos de sí, sí, sí. Sí. Venga, vamos, ya. No te lo pienses. Son momentos de no te pongas a pensar. No te pongas a pensar porque si te pones a pensar ya, la cagaste. La cagaste. La cagaste. Sí. También es verdad que esas son, desde mi punto de vista, las intuiciones, digámoslo así, sanas o las reales, vamos a llamarlos así, porque después tenemos las intuiciones, como hemos dicho, locas esquizofrénicas, que nada tiene que ver con la realidad, sino que son excusas que nos damos a nosotros mismos a través de nuestra intuición. Por ejemplo, ay, pues voy a dejar el trabajo porque mi intuición me ha dicho que tengo que hacer ahora, yo qué sé, TikToker, por ejemplo. Tu intuición no te ha dicho nada, simplemente estás harta de tu trabajo, básicamente,
y me parece lícito, pero no le digas a tu intuición, tu intuición, la pobrecita, están De así hecho, como, no le ¿ah? echen la culpa, no le echen la culpa a la Exactamente. intuición. La intuición le dirá y girará y dice, ¿qué? Mira, ¿Perdona no qué? me manosees de esa manera. ¿Qué Exactamente. haces? Entonces, ¿cuántas cosas se hacen en el nombre de la intuición? ¿Sabes? Sí. O yo qué sé, incluso en el nombre de, no, porque tengo que conocerlo mejor, porque mi intuición me ha dicho, no, a Y ver, son dudas, sí, vamos a ver, se por todo lo que te ha llevas, picado, las exactamente. heriditas que se van abriendo y no quieres entrar porque no te cuesta Entonces, trabajo. ¿hasta cuánto este juego de la intuición es intuición real o hasta cuánto simplemente es un juego del ego Sí. y de todos los chukis ahí que llevas tú contigo? Recordemos, chukis, Recordemos la fiesta de Chucky, por chukis. favor. A veces la fiesta de Chucky va por dentro. Exactamente. No hace falta que la tengas por fuera, la tienes por dentro y está disfrazado de intuición. No Sí, es una intuición, es un chuki disfrazado de intuición. sí. Entonces hay que tener un poco de Jesús, ahora estoy oscura, ¿ves? No puedo con la luz de hoy, Pero es que no puedo con la luz yo, de si hoy. ahora mismo me imaginaría los caballos del fin del mundo galopando por delante, te lo digo en serio. Mordor, viene Mordor, estamos en Mordor ahora mismo, sí. Entonces, bueno, así que por favor no disfracen la intuición de Chucky, miren bien realmente si es intuición lo que les está hablando o si es simplemente una paranoia o una carencia o un miedo o lo que sea. Mm. Y ahí yo creo que para afinar mucho ese tema, es lo que estaba diciendo al principio Naví, tenemos que entrenar todo eso, tenemos que mirarnos hacia adentro. Yo sé que da miedito, como siempre decimos, porque puede salir lo más grande de Y, ahí. y miedo y también que estamos en terreno que es que no tenemos ni idea, porque no Desconocido. tenemos, no, ¿quién nos dice? Como digo, es algo que viene sin manual. Es que no, lo siento mucho, pero no hay ningún curso, No, no hay ningún realmente curso, no. no hay ningún curso, aprender, hay herramientas. Aprender a comunicarte Puede con tu haber, intuición a no, través pero como no lo del. hagas tú, como no lo hagas tú, No va a venir y la intuición, no te va a tocar la puerta y te va a decir, mira, mi ciela, vamos a hablar tú y yo un ratito. No, tienes que hacerlo tú. Tienes que mm, sentarte tú y mm, hacerlo tú. Y sí que es verdad lo que decía Naví, que hay un montón de técnicas, hay un montón de herramientas que te pueden ayudar de una manera o de otra. Pero quien tiene que hacerlo al final, tú. ujú, Y si te dicen otra cosa, pues es humo. Todo es ujú, humo. ujú. Bueno, preciosa, ¿nos queda algo más que hablar? Porque yo no sé, hemos Yo hablado creo, chusmeado, chusmeado, chusmeado. Yo creo yo que creo que hemos cubierto. todo lo que queríamos Ah, hablar. solo una ¡Ay, cosita, espera! una frase muy que me gustó mucho. La intuición te dice qué, pero no por qué. Ah, sí, claro. Entonces es una lección de soltar. En Y ese para sentido, mí, y para mí también, ahí lo complementaría con la intuición te dice qué y no por qué, y ahí no utilizaremos la razón para ajá, intentar averiguar el por qué. Ahí utilicemos la razón para averiguar el cómo. ajá, exacto, El cómo exacto. llegar hasta ahí. Ahí las has dado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No el por qué. Ujú, A mí, tío, el por qué no te interesa. El ujú, cómo. ujú, Cómo salir de esa situación, cómo llegar a este sitio, cómo. ujú. Y no- Ah, bueno, y una cosita más que quiero soltarte ahí y a ver tú qué me dices, a pero ver. también la intuición es una conexión con el saber colectivo. ¿Esto a ti cómo te resuena? Yo creo que sí, en parte sí. Yo pienso que sí, que se puede decir eso también. Y yo creo que no tiene que ser ni una cosa ni otra, puede ser las dos cosas, puede ser tu experiencia, puede ser algo colectivo.
Al fin y al cabo, se sabe y se ha visto que si un determinado grupo de animales aprende algo en un sitio determinado, ese conocimiento se va expandiendo y no porque estén relacionados los grupos de animales, sino simplemente se va expandiendo. Entonces, yo creo que ahí sí que es verdad que la intuición entra dentro de lo que sería el inconsciente colectivo general de una población en sí. Y si voy con esta neurocientífica que decía que la conciencia es nuestro yo futuro que ya sabe y que nos dice que es recuerdo y no sé qué, no sé cuánto, también se puede hacer lo mismo a nivel colectivo. Y yo soy de las personas que piensa que esto ya es para entrar más en profundidad, pero para mí el tiempo no existe realmente, todo está ocurriendo a la misma vez, pasado, presente, futuro, distintas líneas de tiempo, y todo eso es una información que guarda ese cerebro o esa unidad en la que podemos acceder en cualquier momento. Entonces, sí, también. Yo creo que es las dos cosas, colectivo e individual, desde mi punto de vista. No sé si te he respondido. Sí, y estoy pensando, qué temazo, Yaiza, qué temazo para otro episodio. Vamos a hablar de las líneas y ya nos quedamos La línea del locas. tiempo, sí. Entonces Ahí ya, sí bueno, que... ya, uf. yo no sé cómo Ahí se sí pondría que... de uf. oscuro. Yo hago así de oscuro, sí. Mordor, mira, viene Mordor por ahí. Estamos en Mordor, total. Dios mío bendito. No, no, sí. Ahí yo creo que si empezamos a hablar del tiempo, yo creo que ya explotamos, que sí que es verdad que podemos hablar de ello, porque yo tengo una forma de ver eso bastante particular, pero por experiencia, no porque haya leído ni nada por el estilo, sino porque lo he vivido. Entonces, puede ser que a la gente haga puff, porque porque todo esta gente han activado mucho la glándula pineal, ¿eh? Esto ya dejar ya vuestra glándula pineal que está así como glándula pineal. Y sin nada, y sin nada, ¿eh? Y sin nada, que no tiene esteroides la chica ni nada. Bueno, dejémonos de glándulas pineales aparte. No sabemos realmente, vamos a ir cerrando si te parece, Navi. Sí, No sí. sabemos realmente cuándo vamos a grabar el próximo. No lo sabemos cuando Vamos a lo dejarlo vean. ahí en la intuición nos La dirá. intuición. Y también nos dirá de qué vamos a hablar, porque tampoco tenemos idea. Así que cuando lo vean en el YouTube, bienvenidos sea. Ya está, chimpo. Bueno, Sí. la gente que nos vea, que nos escuche, conectad con esa intuición y sentiréis, se acerca, se viene episodio, se viene. Y si no se puede, pues simplemente pueden escribir un esperar. mensaje, ya está. O esperar también. Esperen sentados. Exacto. Sí, porque pueden cansarse mucho si esperan de pie, así que esperen sentaditos que tenemos para rato. Pero sí que es verdad que hay algunos temas que tenemos en el tintero que nos gustaría tratar con distintos invitados y también estamos viendo a ver horarios, agendas, calendarios. Sí, ya no es ni horario, es calendario directamente. Es calendario. Nos vamos calendario. 26 octubre ya. 2026. Digamos así, va a ser 26. Así que, como siempre, suscríbete si te ha gustado. Por favor, deja comentarios si tienes no sé, alguna queja, alguna idea. Si te gustaría que hablásemos de algo, pues también. Hubo un comentario una vez que nos dijeron que le gustaría que hablásemos de sueño. Pero, oye, mira, ya Anaví se volvió loca. Pero sí que es verdad que yo no conozco a nadie realmente que sea especializado en hablar En de sueños. Ya, Entonces, es que no he dicho, porque una de las cosas que apunté sobre intuiciones reales o fallidas eran los los sueños. sueños. Pues mire, Los sueños. ahí tenemos otro puntal de tema, pero si conocen a alguien que sepa de interpretación de sueños, estaría muy chulo que alguien fuese nuestro invitado o invitada para hablar de ese tema, porque yo no tengo ni idea.
¿Tú, Anaví, tienes idea? Creo que podría encontrar a ¡Oh! alguien. Mira, Anaví dice que cree que puede encontrar a alguien. Bueno, pues genial, estaría bien. ¿Y qué son los sueños? Y como siempre, mirándolo de una Sueños. mirada muy crítica y muy objetiva, ¿no? Entonces, pues eso, dejamos abierto todos los comentarios para que nos puedan decir qué quieren, qué temas quieren, o si conocen a alguien, o lo que sea, todo será bienvenido. Y si nos critican, pues también ya responderemos de alguna manera, dependiendo de la crítica. Si son constructivas, bienvenidas. Si son destructivas, se eliminan directamente. Automáticamente, 5, 4, este mensaje se autodestruirá. Sería guay tener un filtro así, Oye, ¿verdad? eso está chulo. A ver, informáticos, hagan un filtro de eso que estaría chulo. A lo mejor ya existe y no lo sabemos, quién sabe. Lo mismo. ¿Eh? Bueno, con eso y un bizcocho nos encontramos cuando la intuición lo diga, lo mande. Sí. Nosotras Anaví, somos fieles servidoras. exactamente. A no ser nada a veces. Anaví, gracias como siempre por este ratito. A ti. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las distintas redes y medios. Nos vemos. ¡Hala! Vamos a acabar.